Muy bien. Buenas noches, bienvenidos todos a un café con el pastor. Espero que todos tengan su café, yo sí lo tengo. Vean, aquí está. Si no lo tienen, consíganselo. Ok. Como ustedes saben, estamos en la serie que dice la Biblia acerca de, y ustedes son los que sugieren los temas. Esta noche es un tema sugerido por ustedes, el fin de los tiempos. Así es que vamos a empezar a hablar sobre ello. Es un tema, creo que extenso. Yo voy a hablar, pues, lo más, yo diría, básico acerca de esto. Eh, y bueno, lo bueno es que aquí está la persona que lo sugirió, porque ella va a ser la que me diga si quedó satisfecha o no satisfecha, y entonces lo profundizamos o no, ¿ok? Les digo, es un tema muy, muy, muy vasto. Voy a iniciar leyendo Mateo 24:3. ¿Ok? Eh, Dice la palabra de Dios, ¿lo están viendo en la pantalla? ¿Sí? Aquí mi Sí, monitor, sí, sí Sí, se sí ve. se ve, sí nada. se ve. Ok, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y escucharán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán incluso unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, está allá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ok, Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias que tu palabra nos da
una clara visión de las cosas aún futuras, de las cosas que habrán de suceder. El día de hoy yo te pido que esta palabra pueda llegar al corazón de cada persona, que sea escrito en su mente, en su espíritu, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. El fin de los tiempos, entendemos que es por la palabra fin de los tiempos, es cuando se acabe el tiempo, ¿no? Nosotros lo entenderíamos así. ¿Cuál es el fin de los tiempos? Pues cuando se acabe el tiempo, ¿qué va a suceder? No obstante, si ustedes ven la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, le preguntan que cuándo será el fin del tiempo, el fin de las cosas, y Jesús da a conocer que el fin de los tiempos, o sea, el último tiempo, es el fin de la gracia, es el tiempo de la gracia cuando éste acaba. Para ponerlos en el contexto de lo que está sucediendo allí, Jesús acababa de entrar en la ciudad de Jerusalén y entonces la gente alrededor que lo había recibido a él con grandes aclamaciones, lo llevó al templo en donde le mostraron la majestuosidad de aquella obra del templo. Entonces, cuando le estaban diciendo, mira, mira las columnas y mira el templo, mira qué bonito, mira la majestuosidad y todo, Jesús les dijo que el templo sería destruido y que no quedaría nada de él, todo sería derribado. Aquella profecía que dio Jesús se cumpliría literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito ordenó la destrucción del templo y fueron asesinados ese día, durante ese periodo, miles y miles de judíos. Los sobrevivientes judíos que estaban allí en Judea, en Jerusalén, fueron esparcidos por todo el imperio romano. Ningún judío se le permitió continuar viviendo dentro de la provincia romana de Judea. Escuchen bien, la provincia romana de Judea pues albergaba a los judíos. Bueno, pues todos los judíos que sobrevivieron fueron expulsados de Judea, ninguno pudo permanecer allí. A eso se le ha llamado la dispersión que ocurrió. Entonces, escuchando los discípulos, o sea, esto se lo dijo Jesús a todos los que lo llevaron al templo, todos los que iban con él y que lo habían aclamado y que habían dicho, Hosana al que viene en el nombre de David, recuerdan eso, la entrada triunfal en Jerusalén, todos los que lo habían aclamado y todo eso, a ellos les dijo esto, pero entonces los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿cuándo sucedería esto? ¿Cuándo habría de venir? Y le preguntaron sobre el fin de los tiempos. La respuesta de Jesús fue que los tiempos del fin de la gracia, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas son las señales de las cuales Jesús habló sobre el fin de los tiempos, o sea, el fin de este periodo de la gracia. Al parecer, de acuerdo a lo que dijo Jesús, el mero inicio del fin de los tiempos fue la destrucción del templo. Allí inició todo. Este es el inicio de ese proceso, del fin de los tiempos. Jesús dijo que cuando ellos vieran la abominación desoladora, es decir, que dentro del templo de Dios eran introducidos ídolos, imágenes, y se sacrificara dentro del templo ya no los animales, sino incluso Tito lo que hizo fue lo que antes, muchos años antes había hecho Antíoco, lo pueden ver en Macabeos, que había sacrificado cerdos dentro del templo, dentro del altar de sacrificios había sacrificado cerdos,
Dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora, cuando ustedes vean a todos esos ídolos, las imágenes, todo lo que se está colocando dentro del templo, el tiempo ha empezado, es tiempo de huir, les decía a ellos. Entonces, aparentemente iniciaría el tiempo del fin, teniendo algunas señales. Estas señales, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, pestes, temblores, catástrofes. La maldad crecería exponencialmente, el amor entonces de muchos se enfriaría debido a ello, y mientras todo esto ocurría, el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Eh, es por esto que yo quiero que ustedes tomen nota, es algo muy interesante, que los apóstoles aseguraban que estaban viviendo dentro del periodo del fin de los tiempos. Miren ustedes, a ver si ustedes lo pueden ir leyendo, les voy a dar algunos pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo dijo, primera de Pedro 1, del 18 al 20. Que alguien lo lea, por favor. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Yo lo ¿Nadie? leo. No, yo lo No, leo. Digo, apúrenle, por yo, favor. ajá, del 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos por amor de nosotros. Entonces dice aquí que el cordero sin mancha, dice, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos. El apóstol Pedro asegura que esos ya son los postreros tiempos, los últimos tiempos. El autor del libro de Hebreos dice en Hebreos 1, 1 y 2. ¿Alguien lo lee? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Ok, hasta ahí, hasta constituyó. ahí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuevamente, el autor de Hebreos dice, estos son los postreros días, y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. El apóstol Pablo también lo dijo, 1 Corintios 10, 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok, entonces el apóstol Pablo dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo aseguraba que estaba viviendo el final del tiempo, el final de los siglos. El apóstol Juan también lo dijo, primera de Juan 2:18. ¿Leo? Sí, el que lo quiera leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ok, entonces no solamente el apóstol Pedro, no solamente el apóstol Pablo, también el apóstol Juan claramente dice
estamos viviendo en el último tiempo. ¿Cuál es la evidencia? Que se están presentando muchos anticristos, dice el apóstol Juan. Así es que, como ustedes se darán cuenta, no es una apreciación de una sola persona, que pudiéramos decir, bueno, él creyó que ya era el final, pero no era el final, sino que tres de los apóstoles que tenemos sus escritos en la Biblia, ellos tres aseguran que el tiempo que estaban viviendo era el final de los tiempos, ¿ok? Y con todo y todo, nosotros podemos ver que han pasado más de 2000 años desde entonces, ¿ok? Se equivocaron, no estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo creo que no se equivocaron. Jesús claramente estableció que el final de los tiempos empezaba con la dispersión, con el templo que sería destruido y que vendrían todos estos acontecimientos que nosotros hemos estado viviendo y que hemos estado viendo durante pues, nuestra corta vida, ¿verdad? Comparado 2000 y cacho de años que lleva todo este periodo, nosotros llevamos vividos 50 años, 60 años, no sé cuántos años tú tengas, pero tenemos un corto periodo, pero en este corto periodo de tiempo que nosotros hemos vivido, hemos visto todo de eso. Hemos visto guerras, hemos visto guerra fría, hemos visto amenazas de guerras, muchas personas presenciaron Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial. Hoy nosotros tenemos una amenaza latente de una tercera guerra mundial con el conflicto que hay entre Rusia, Ucrania, Finlandia y toda esa zona que si la OTAN incorpora a estos países dentro de su organización, etcétera. Entonces hay una latente preocupación allí al respecto. Nosotros hemos visto pestes, la pandemia pues, terrible que hemos estado viviendo ya 2 años y medio, que es algo que antes no se había dado, que todo el mundo fuera afectado. Han habido epidemias terribles, han habido un número de muertos impresionantes debido a virus, pero localizados en ciertas partes, pero en esta ocasión cubrió el mundo entero esta pandemia. Hemos visto terremotos cada vez más fuertes, estamos viendo ciclones, huracanes, tifones, estamos viendo desastres naturales por diferentes lugares, estamos viendo la maldad creciente, una maldad impresionante, estamos viendo cómo las ideologías perversas están ganando terreno en la política, en la sociedad, en los espacios públicos, estamos viendo matanzas, estamos viendo descontrolada la maldad sin ningún orden, estamos viendo que el amor de muchos está viniendo abajo debido a la maldad, porque ahora si alguna persona te pide ayuda ya no se la das tan fácilmente, es más, muchas personas ni siquiera ya contestamos el teléfono cuando no sabemos quién es el que está hablando. En fin, o sea, verdaderamente lo que dijo Jesús que ocurriría, está ocurriendo, y en este pequeño periodo de tiempo de vida que nos ha tocado a nosotros vivir dentro de este tiempo grande de 2000 y cacho de años, nosotros hemos visto todo lo que Jesús dijo, todo está ocurriendo en estos tiempos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, estamos viviendo el final de los tiempos, ¿ok? Estamos viviendo el final de los tiempos. Lo dijo Pablo, lo dijo Juan, lo dijo Pedro, y ahora nosotros lo podemos comprobar a partir de las palabras de Jesús. Todo es muestra, entonces, del
el final que se está acercando, el final del tiempo de la gracia. Y el final del tiempo de la gracia, como, bueno, les puse el video la semana pasada de una conferencia que di acerca del arrebatamiento. Ese es el final del tiempo de la gracia, ahí termina, y le continúa un tiempo de tribulación y gran tribulación en el mundo entero. Dice Primera de Corintios 15, 51 y 52, si alguien lo puede leer. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow. Entonces está hablando de justamente ese momento. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pum! Así, a la final trompeta, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, dice... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ambos pasajes, el de Primera de Tesalonicenses y el Primera de Corintios, hablan del mismo suceso. El momento en el que Jesús viene por su iglesia, dice aquí que Jesús viene no solo, sino lo vienen acompañando todos los que durmieron con él, todos los que durmieron en él, y entonces será vista una gran multitud de resucitados incorruptiblemente, y luego todos los que aún estén viviendo en Cristo serán transformados para recibir a Jesús en el aire. Este suceso será el precursor de la tribulación y la gran tribulación que viene sobre el mundo entero. En el mensaje que da Cristo a la iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, a ver, alguien se quedó con su micrófono abierto, los voy a cerrar. Ok. El mensaje que Cristo le da a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea, se describe a la iglesia del último tiempo, de cuando está ya próximo este tiempo de la tribulación. Por una parte, se describe a la iglesia de Filadelfia, dice que es una iglesia que aunque tiene poca fuerza, ha guardado fielmente la palabra y entonces será guardada de la hora de la prueba. Pero la otra iglesia, la Laodicea, que conviven, que están juntas, es una iglesia tibia que se cree rica, que ha dejado de depender de Dios porque cree que todo lo puede, que puede sola. Y esa iglesia entonces se quedará durante todo el tiempo de la tribulación. Por las diferentes profecías bíblicas que incluso les hablé en esa conferencia que les puse la semana pasada, se cree que va a durar 7 años
esta tribulación y gran tribulación, donde aún ahí en ese periodo los creyentes podrán salvarse, aunque en medio de terribles condiciones que estarán ocurriendo en ese momento. Con este tiempo final que les estoy escribiendo, el tiempo de la gracia habrá concluido. Y cuando acaba el tiempo de la gracia, entonces viene la segunda venida de Cristo, viene ya y toca tierra, pues, y viene para reinar sobre el mundo por 1000 años. Así que, entonces, como lo hemos establecido, estamos viviendo el final de los tiempos como los apóstoles lo aseguraron. Así que a mí me parece de lo más importante atender a lo que la palabra de Dios nos dice sobre cómo vivir en estos tiempos finales. A mí me parece que esa es la parte más importante, más que conocer qué sucederá, cómo sucederá y todo el rollo, que existen pues muchas ideas de cómo sucederán las cosas. Hay 13 libros escritos por Tim LaHaye y ¿cómo se llama este otro? Bueno, uno de los autores es Tim LaHaye, que son 13 libros que hablan desde el arrebatamiento. Todo esto es una secuela interesantísima, maravillosa, me encanta a mí esa serie de libros, en donde, basado en la palabra de Dios, él establece una novela de cómo podrían ser esos tiempos, y es muy interesante, te mantiene muy atento y todo el rollo. Pero a mí lo que me parece más importante verdaderamente es si estamos viviendo en el fin de los tiempos como lo establece el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el autor del libro de los Hebreos, y como lo hemos podido comprobar y que estamos en ese final de los tiempos, entonces me parece lo más importante cómo podemos vivir en estos tiempos finales. ¿Qué precauciones, qué hacer en estos tiempos finales para asegurar que tendremos éxito y que tomaremos la herencia que está lista para nosotros? Como ustedes saben, en cualquier momento ustedes pueden levantar su manita virtual y hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Está bien? Voy a leer Mateo 25 del verso 1 al 13. Véanlo en sus Biblias, yo lo voy a leer. Mateo 25 del 1 al 13. Este es un pasaje pues central que nos habla acerca de esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vivir en estos tiempos? ¿Lo tienen? Sí. Ok, entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes, pero 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas insensatas. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: «Denos de el aceite que ustedes tienen, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Wow, ok. Esta es la parte interesante. La parte final marca, creo que el término de lo que está sucediendo. Dice, ninguno sabe cuál es el tiempo en el que el Señor ha de venir. Esta parábola, como ustedes se dan cuenta, está hablando de ese final del tiempo de la gracia, está hablando de la iglesia que se queda, está hablando de la iglesia que se va, así como también habló en Apocalipsis el mensaje a Filadelfia y el mensaje a la iglesia de Laodicea. Las 10 vírgenes son un tipo de la iglesia, unas entonces entrarán con el novio a celebrar las bodas y las otras se quedarán fuera. La diferencia que hay entre unas y otras, entre las que entran en las bodas y las que se quedaron, es la luz que hay en sus lámparas. Esa es la diferencia, la luz que hay en sus lámparas. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en esta parábola Jesús dejó muy en claro que el novio se tardaría. Jesús habló de los últimos tiempos, pero acá en esta parábola dice, el novio se tardó. Bueno, lleva 2000 años. ¿Ok? Así es que él claramente había dicho que se iba a tardar. ¿Ok? Ahora, lo que podemos ver que esa tardanza resulta en que las personas, los cristianos, la iglesia, se relaje en su espera y ese relajamiento traiga que desatiendan la luz que hay en ellos. Una desatención. El esposo se tarda. Entonces, pues si se va a tardar, pues no pasa nada. O sea, puede llegar, puede no llegar. Lo más seguro es que no llegue. Ya se tardó 2000 años. Se tardará 300 más. Se tardará 50 más. No sé cuántos años más se vaya a tardar. El esposo se va a tardar. Entonces eso hace que las personas se relajan y dicen, no pasa nada. Igualmente esta parábola que acabamos de leer deja muy en claro que la única forma en que la lámpara brille es el combustible del aceite. El aceite que está en él es lo que hace brillar la lámpara. Todas ellas, todas las vírgenes, fueron equipadas con una lámpara, pero no todas ellas tenían una vasija de aceite para su lámpara. La lámpara es un tipo de nuestro espíritu. El espíritu que fue regenerado. Cuando tú creíste en Cristo Jesús, tu espíritu fue regenerado. Tienes una lámpara interna, una lámpara que te permite brillar, que te permite ser la luz de este mundo. ¿Ok? ¿Cómo puede brillar? Únicamente por el aceite. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento tú puedes ver que la unción se hacía con aceite. ¿Ok? Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes con aceite. El aceite es un tipo de el Espíritu Santo. Entonces, comprendemos que todos los que conformamos la iglesia hemos sido regenerados en nuestro espíritu
para poder tener comunión con el Espíritu Santo. E igualmente comprendemos que el Espíritu Santo es el único combustible que puede hacer arder nuestro espíritu de tal manera que tengamos una luz brillante en este mundo que está en tinieblas. ¿Ok? Notemos también que a partir de esta parábola, Jesús establece un tiempo profético en el cual va a venir. Dice claramente que nadie sabe la fecha ni la hora, pero sí hay un momento profético. No sé si ustedes lo leyeron, lo acaban de leer en la parábola, pero hay un momento profético en el que dice allí que Él va a venir. Lo establece muy claramente y dice que es la medianoche, a la medianoche. No se sabe cuándo es esa fecha, no se sabe cuál es la hora, pero sabemos que hay un momento profético en el que Él viene. Entendemos entonces, ahorita voy a hablar de esto, entendemos entonces que en este último tiempo, en que habría falsos profetas, en el que habría falsos ungidos, es imprescindible estar llenos del Espíritu, tener nuestra vasija llena, de tal manera que nuestra lámpara no se apague, que no nos vengamos a menos, que no dejemos de arder, que no dejemos de ser luz en este mundo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y si el Espíritu de verdad está en nosotros, entonces nosotros vamos a poder reconocer la verdadera voz del Señor, la voz del Espíritu hablando a nosotros y ser guiados por el Espíritu y no ser engañados por falsos profetas o por falsos ungidos. La iglesia que no hace esto, los cristianos que no permiten ser llenos del Espíritu de Dios y empiezan a apagarse, entonces son presa fácil de las mentiras, de los engaños, de las desviaciones que hay, los cuales pueden hacer que se pierdan del tiempo glorioso que viene para todos nosotros. Sí, Erika. Sí, una pregunta. Quiero pensar, o no sé si estoy bien, que por decir aquí en Apocalipsis 3, en lo que es en el versículo 11, dice: "He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona". ¿Esto tiene esta misma relación con las vasijas? O sea, con esto de que no perdamos con la relación con el Espíritu Santo, ¿o a qué se refiere? O sea, si hay una relación, se puede decir. Sí, mira, dice, retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenía? Tenía lealtad, había permanecido firme. Es una iglesia que aunque no tenía fuerza, escucha bien, no tenía mucha fuerza, había permanecido firme y había guardado la verdad, había guardado al Espíritu. Esto es lo más importante, dice, retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Sí, nosotros tenemos que guardar el depósito, el buen depósito del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que ustedes vean, a todas se les dio una lámpara, ¿cierto? Pero ya fue tarea de cada una de ellas tener una vasija de aceite o no tenerla. ¿Sí se dan cuenta? La vasija no se les dio una lámpara, pero las prudentes tomaron una vasija y la llenaron de aceite. Ok, perdón, otra pregunta. ¿Y la salvación, esa también, o sea, esa no llegaría a perderse la salvación, o no involucraría? Sin No lugar a sé. dudas, la salvación puede perderse, Erika. Aquí nos está diciendo que en el momento en el que Jesús venga,
Tú puedes estar apagado, prendido, puedes estar como un rico de la Odisea, o puedes estar como una persona que depende de Dios en todo momento. Este momento en el que Jesús viene no necesariamente es el arrebatamiento, ¿verdad? Porque cuando tú dejas de vivir en esta tierra, el que viene por ti es Jesús. El que te toma es Jesús y te lleva a estar con Él. Tu alma ya está con Él. Veíamos cuando en esta anterior plática de a dónde van los muertos, lo recordarán ustedes, hablamos del alma, como el alma es la que se salva, entonces la persona está con el Señor desde el momento en el que partió de aquí, ya está con el Señor. Luego vendrá con el Señor y será ese momento de resurrección, pero ya está, esa persona está viva, está viva con el Señor. Así es que el Señor viene por ti, viene por mí, viene, ¿cómo nos encontrará en ese momento? ¿Cuál es la situación en la que nos va a encontrar? Nadie sabe el día ni la hora. Aquí no es que si vamos a decirle que si el 60% de tu tiempo estuviste bien y el 40% mal, pues entonces te sacas 6, ¿no? Entonces, es en qué el momento en el que tú estabas. Por eso dice aquí, nadie sabe el tiempo en el que el Señor ha de venir. Esto es algo muy importante. Nadie sabe el tiempo en el que el Señor ha de venir. Ahora, yo no sé cuándo es el tiempo en el que Él viene por mí. Según la expectativa de vida que hay en nuestro país, las personas viven 79 años. A mí me quedan todavía varios años, de acuerdo a la expectativa de vida, y creo que voy a llegar a más de los 79. Creo en el Señor que así va a ser. Sin embargo, no lo sé. O sea, no tenemos la vida comprada. Capaz de que mañana salgo de aquí y tengo un accidente y adiós. Puede ser. El Señor puede venir por mí. Yo tengo que estar preparado. Mi lámpara tiene que estar ardiendo. Todo momento. Yo no puedo decir, todavía me falta, no pasa nada. Como dijeron esas vírgenes y se despreocuparon, fueron insensatas y no estaban con no habían previsto tener el aceite suficiente y sus lámparas se apagaban. ¿La salvación puede perderse? Sí, la salvación puede perderse. ¿Ok? Ok, ahora, déjenme hablarles de ese momento profético, la medianoche. Es algo increíble esto. Jesús viene a la medianoche. Si alguien puede leer Éxodo, capítulo 11, desde el verso 4 al 8, por favor. Del 4 al 8. Ajá. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepan que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti,
y después de esto yo saldré. Y Hasta ahí. salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ok. Aquí habla en Éxodo 11, habla de la medianoche. Moisés está diciéndole al faraón, dice, a la medianoche Dios ha dicho que saldrá. El ángel de la muerte iba a pasar por en medio de todo Egipto y morirían todos los primogénitos. Pero en el campamento de Israel, todos habían pintado los postes y el dintel de su casa con la sangre del cordero. ¿Lo recuerdan? Estaban en preparación de la Pascua. Así es que todos habían tomado un cordero sin defecto, lo habían degollado, habían tomado de la sangre, habían pintado con ella los postes, el dintel de su puerta, de tal manera que cuando pasara el ángel de la muerte, pasara por encima de su casa y no entrara en ese lugar. Pero todos aquellos que no tenían pintada la sangre del cordero sobre el umbral de su puerta, allí entraría el ángel de la muerte y mataría a los primogénitos que se encontraran en esa casa. Así es que cuando esto ocurriera, dice, marcaría la salida del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Era el gran escape. Estarían saliendo de la esclavitud de Egipto para ir hacia el lugar que Dios había preparado para ellos. Faraón en ese momento diría, váyanse, lárguense ya de aquí. Así es que esto es una evidencia de lo que sucederá en ese momento. Dice que Jesús viene a la medianoche, ¿ok? En esa medianoche los que hayan creído en Jesús, tengan la sangre del Cordero sobre sus vidas, estén dependiendo de la gracia, de la salvación de Cristo Jesús por ellos, estas personas entonces, ¡pum!, vámonos, saldrán del sistema de este mundo, saldrán de este mundo directo para el lugar que Dios tiene preparados para todos sus hijos. El mundo entero dirá, váyanse, el mundo entero dirá, nos los quitamos de encima. El mundo entero, va a haber un caos impresionante sobre el mundo entero cuando esto ocurra. Me imagino que será inexplicable para muchos de ellos, va a ser un caos brutal lo que ocurra en este mundo, tanto así que va a dar origen precisamente a un nuevo sistema mundial, pero todos nosotros habremos salido directo hacia el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. A la medianoche, dijo Jesús que vendría a la medianoche. Dios visitó Egipto para hacer esto tan impresionante. A la medianoche. Alguien que nos pueda leer Jueces 7, desde el 19 hasta el 23. ¿Siete qué, pastor? Jueces 7, del 19 al 23. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabad.
Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ok, fíjense, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esta gran victoria que trajo libertad a Israel de los madianitas? ¿Cuándo ocurrió? A la medianoche. A la medianoche, pero ocurrieron otras cosas en esta medianoche. Se tocó la trompeta. Dice el apóstol Pablo, dice, se tocará la trompeta. Tocar la trompeta significa dar un anuncio, ¿ok? Se tocaba la trompeta tenía diferentes tipos de sonidos, un sonido preventivo, de ahí vienen los enemigos, otro sonido de todos a la guerra, otro sonido de todos al ataque. Había diferentes tipos de tocar la trompeta y cada persona, ya conociendo esos sonidos, sabía cuál era la instrucción que se le estaba dando. ¿Ok? Dice aquí, se tocará la trompeta, dijo el apóstol Pablo. Es decir, va a haber un anuncio. Seguramente todos los ungidos de Dios, bajo revelación, va a haber un gran anunciamiento de que esto está ocurriendo, de que esto está por ocurrir. Dice, porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Se tocará la trompeta en señal de vámonos, en señal de este es el momento de la victoria, este es el momento en el que los enemigos son confundidos, en donde hay gran matanza sobre la tierra, gran confusión va a haber sobre la tierra, en tanto que hay liberación para el pueblo de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? A la medianoche. Ese es el momento profético en el que Jesús viene por nosotros. Un hijo de Dios, entonces, no solamente debe de estar listo su oído a la trompeta, sino debe de tener su tea ardiendo. Dice aquí que los 300 tenían sus teas ardiendo y en el momento en el que se tocaron las trompetas, se rompieron los cántaros que estaban sobre las teas y alumbraron. Esto es lo que trajo grande confusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el ejército de los madianitas pensaron que cada una de las antorchas era una parte del ejército, era un segmento del ejército. Cuando vieron 300 antorchas, entonces pensaron que era inmenso el ejército que venía contra ellos cuando nada más eran 300 personas. Esta fue una gran confusión la que originó Dios a la medianoche. Todos nosotros debemos tener nuestra tea ardiendo, no puede apagarse, la luz no puede apagarse. En el momento en el que se haga este anuncio, esas teas van a alumbrar intensamente y van a traer una gran confusión a la medianoche. Jueces 16, verso 2 y 3. Jueces 16, 2 y 3. ¿También los demás, sí saben leer los demás o nada más 3, 4 personas saben leer? Es que lo que apuntamos, 2 y 3. 2 y 3. 16, 2 2 y y 3. 3. Sí, 2 y 3. Dice, Los de Gaza. cuando les dijeron a los de Gaza, No, Sansón- jueces 16, 2 y 3. Sí, es ese. Ok, Yo lo veo. ok, a ver, dale. Cuando ¿Lo les leo? dijeron... Oh, bien. Sí, léelo, Angie. Ok. Cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda aquella noche, diciéndose, cuando aclare el día, entonces lo mataremos. El 3. Oh. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ok. Aquí habla de una acechanza contra
Sansón un plan para matarlo. Nosotros tenemos que saber el sistema de este mundo está acechando en contra de los hijos de Dios, quiere detenerlos, quiere acabar con la iglesia, quiere acabar con todo su mensaje. Este es un tipo, pero Sansón, como ustedes se pueden dar cuenta, no tenía miedo. Él se durmió confiado. Sansón no tenía miedo. Él sabía que había una unción que estaba reposando sobre él. Yo quiero que todos ustedes puedan tener plena confianza. Nuestro Señor Jesús, a la medianoche, en ese momento profético que es el momento profético del arrebatamiento, pero el momento profético en el que viene por ti, a la medianoche tomará las puertas del Hades y se las echará al hombro. Dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No puede detenerte las puertas de una ciudad, no puede detenerte las puertas del infierno, no puede detenerte las puertas de este mundo, no te pueden detener. El Señor Jesús, a la medianoche, tomará las puertas, se las echará al hombro, se subirá. Todos pueden salir libremente. Nada, habían cerrado las puertas de la ciudad para que no saliera. Habían cerrado las puertas porque ya tenían el plan para matarle. Bueno, pues las puertas se las puso al hombro y dijo, vámonos de aquí. No hay puerta que pueda prevalecer en contra de la iglesia. Tú puedes tener plena confianza, ninguna acechanza, ningún problema, ni todas las angustias que hay en este mundo, todas las cosas que el sistema de este mundo viene en contra tuya, el Señor se echa encima las puertas y ninguna de estas cosas puede prevalecer en contra tuya. Esta es una esperanza importante. Esta es la medianoche. Esto es lo que el Señor Jesús está haciendo por ti y por mí. Sigo con la medianoche. Ruth 3, 8 al 13. Ruth 3 del 8 al 13. ¿Alguien más que pueda leer? Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he de aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímite, te redima. Si él no te quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Fíjense bien, a la medianoche, vos es el que está hablando, a la medianoche se estremeció, se despertó y encontró a una mujer dormida a sus pies. Esta mujer se trataba de Ruth, la moabita. Recordarán ustedes que de acuerdo con la ley de Moisés, ninguna persona moabita podía entrar en la congregación de Israel. Estaba prohibido. Ninguna persona moabita podía ser parte del pueblo de Israel. Pero Ruth, esa noche, a los pies de Booz, encontró redención. Lo que hizo Booz, al encontrarla a sus pies,
fue que la compró a ella junto con todos los bienes de su finado esposo. Compró todo lo que le pertenecía para hacerse de la mujer, para tomar a Ruth por mujer. Y entonces Booz la tomó como esposa. Es claro esta tipología de que Ruth es un tipo de nosotros, que no tendríamos ninguna oportunidad de poder ser parte del cielo, del reino de Dios, que no tendríamos ninguna oportunidad debido a nuestros pecados de poder participar de las cosas maravillosas de Dios. Pero fíjate bien que cuando a la medianoche el Señor Jesús encuentre a la iglesia, a quien esté postrado a sus pies, dependiendo de Él, confiando en Él, buscándolo a Él, esta persona encontrará la redención total. ¿Cuál es esa redención? Bueno, pues que era imposible que formara parte, viene a formar parte. Y no solamente eso, sino que se convirtió en la esposa de Booz, la esposa de Jesucristo. La iglesia es la novia, la esposa de Jesucristo. ¿Quiénes son los que se van a celebrar las bodas? Bueno, pues los que tenían sus lámparas brillando. La iglesia que esté a los pies de Jesús, los que estén dependiendo de Él, son los que serán redimidos, tomados, llevados a ese lugar. Cuando venga el Señor Jesús, no necesariamente en este arrebatamiento, sino vuelvo a insistir, cuando sea tu medianoche, ese momento profético, tu medianoche, y te encontrará así, te encontrará a los pies de Jesús, te encontrará a sus pies, dependiendo de Él, buscándolo a Él, o tratando tú de salir por tus propios medios y haciendo cosas y buscando, o te encontrará a sus pies. Esto es lo que cambió el destino de Ruth para siempre. Booz la redimió, la compró, fue la esposa de Booz y abuela, más bien bisabuela de David. Nada menos que la bisabuela de David. Qué impresionante historia a la medianoche. Job 34:20. ¿Están aquí? Sí, Sí, pero estamos dando chance que otros lean. sí. Job 34:20. Job está antes de Salmos. ¿Lo leo o Ya. espero? Yo ya lo encontré. Ya está A Goyita, ya ver, está vamos, Goyita. Goyita. Dice, en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Nada más el 20. Sí, nada más, con eso. A la medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán. No va a haber más pueblos. Sin mano será quitado el poderoso que oprimía a los hijos de Dios será quitado. Las puertas del Hades serán cargadas, serán llevadas. Las puertas del Hades no prevalecen delante de la iglesia. En un momento morirán montones de personas. La medianoche. La medianoche. Esto es un momento profético. En todo este tiempo de la medianoche nos está diciendo la palabra de Dios lo que nosotros tenemos que cuidar para poder ser los que nos vayamos, poder disfrutar del Señor en el momento en el que Él venga por nosotros. ¿Ok? Jesús declaró que vendrían falsos ungidos y falsos profetas con el fin de engañar a los elegidos
pero ustedes tienen la unción del Santo, tienen la unción del Espíritu de verdad para conocer la voz del Espíritu y no ser engañados. Es necesario que su depósito esté lleno, es necesario que su depósito esté listo para que sigan brillando en su espíritu. Habrá guerras, habrá amenazas de guerras. Como les digo, llevamos 2 guerras mundiales y la amenaza de una tercera que está latente. La violencia y la maldad es cada día más marcada. Sin embargo, no tenemos que tener tiempo, no tenemos que tener miedo. Nuestra redención está muy cerca, muy cerca. No tengas miedo en medio de los tiempos, no tengas miedo. Por el contrario, sabe que Dios está contigo, que la sangre de Jesús está sobre nosotros y nos está guardando. A causa de la maldad creciente, el amor de muchos se enfriará. Pero que no se enfríe tu amor. Mantén tu lámpara ardiendo por el fuego de el Espíritu Santo. Así es que estemos todos preparados en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Estemos todos preparados para la visitación de Jesús. Sea que Jesús viene por su iglesia esta noche, mañana, dentro de una semana, 5 años, 10 años, 50, 200 años adelante. Yo no sé cuándo venga, pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros vamos a experimentar el momento en el que Jesús venga por nosotros. Cada uno de nosotros vamos a tener ese momento de visitación. Así es que cuando llegue ese momento de visitación en el cual no sabemos ni el día ni la hora, estemos preparados con nuestras lámparas brillantes, la sangre del Cordero pintada sobre el umbral de nuestra vida, a los pies de Jesús, nuestras teas encendidas, reconociendo la voz de la trompeta. Estemos listos para recibir a Jesús y estar con Él. Más que conocer cómo serán los tiempos, yo creo que es más importante que sepamos qué hacer en estos tiempos, cómo vivir estos tiempos para estar preparados. Ok, ¿alguna duda, algún comentario que ustedes tengan? Sí, Rebe. Nada más como comentario, pastor, la verdad es que yo creo que ahorita, bueno, con estos pasajes y esta enseñanza, en verdad, lejos de ser un tiempo de espanto para nosotros, es un tiempo de gozo, en verdad. Se goza uno de saber que el Señor Jesús cargó ya con todo, que se cumplirá su palabra y que esas promesas que a veces no alcanzamos a entender plenamente, pues las vamos a ver cumplidas cuando Él venga. Todo estará cumplido y en lo personal, a mí la verdad de chica, yo quería que la Biblia nada más llegara hasta Judas y ya no quería yo saber nada del Apocalipsis, me daba miedo, ¿no? Me daba miedo porque toda la vida, pues el miedo de qué va a pasar y que los terremotos, y no sé qué, pues ya llevamos quién sabe cuántas cosas, como tú dices, vividas, y el Señor nos ha sostenido, nos ha guardado, los terremotos, la pandemia, todo esto que se ha vivido y el Señor nos sigue guardando. Así es que para mí ahorita esta plática me da muchísimo gozo, más que estar pensando en que y cómo va a ser y si me toca o no me toca, pues mejor estar al pendiente, no preocupados, sino ocupados en que el Señor nos encuentre preparados. En el comentario. Amén. Amén. Sí. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar?
Bueno, yo nada más como comentario de lo último que comentaba sobre la medianoche, o sea, está cañón, porque al menos las demás personas ven como la medianoche como una hora de que da miedo, ¿no? De hacia lo malo, ¿no? Más bien creo que el enemigo y todos esos espíritus deberían de saber, bueno, al menos yo así lo entiendo, que ellos deberían de temblar, ¿no? Cuando me hace recordar a Pablo que cuando fue encarcelado y dice la Biblia, ¿no? Que a la medianoche empezaron ellos a orar y a cantarle a Dios y entonces, pues sí, todos fueron confundidos, sí, hubo un terremoto y fue la libertad para ellos, ¿no? Entonces yo lo puedo ver así, o sea, es más bien ellos deben de tener miedo, ¿no? De lo que un hijo de Dios pues pueda provocar también pues así como tú lo dijiste, ¿no? En una hora así como profética en ese momento que es, no sé, o sea, todas las historias que ahorita hemos visto de la Biblia, o sea, todo lo que sucedió en ese tiempo, en la medianoche, ¿no? No sé, me quedo con eso. Sí, y no es casualidad, o sea, yo quiero que ustedes noten, la palabra de Dios lo tiene precisamente marcado, medianoche, para que tú sepas lo que va a pasar en ese momento. Cuando dice la palabra, a la medianoche llegó el esposo, es para que tú hagas referencia a todo lo que dice la Biblia que está pasando en la medianoche, que te des cuenta de lo que va a pasar en ese momento. Sí. Si no hay nadie más que quiera comentar, yo le pregunto a Erika, ¿quedó bien para ti lo que querías saber o le profundizamos más? Pues de alguna manera nunca me había puesto, bueno, me había fijado en esta parte de la medianoche, ¿no? Como tú dices, a lo mejor nos preguntamos qué puede suceder o no, pero de alguna manera sí se aclaró un poco más de mis dudas, porque yo me quedaba con lo de la corona, ¿no? O sea, ahorita que tú lo hiciste referente a la lámpara, pues sí, de alguna manera es lo que descuidamos, ¿no? Es a veces lo que no cuidamos, sino que de alguna manera a veces decimos, perdemos o no perdemos la salvación, pero cuando ya la tenemos, es más bien cuidar la relación con el Espíritu Santo y que nuestras lámparas siempre sean pues alumbradas y llenadas para no perder pues ahora sí que la comunión o la comunicación con el Padre, ¿no? Claro, Y más que yo ahora que lo veo relacionando a las clases de obreros, me quedé muy, pues, o sea, como la raíz de amargura te echa a perder todo esto, que cuando uno lo deja crecer, pues perdiste todo. Entonces, sí, de alguna manera, lo que estamos viendo en obreros, más esto, pues se complementa o sea, sí me aclara mis dudas. ok, perfecto, Irijillo, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces que Dios les bendiga muchísimo, nos vemos el próximo domingo. Voy a continuar hablando de la guía del Espíritu. Creo que es bien importante que todos puedan conocer la guía del Espíritu y saber cómo poder vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sale? Que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos el próximo Igualmente, domingo. pastor. Primero Dios. Bendiciones. Bye. Buenas noches a todos. Bye. 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 Bendiciones. Toda la Todos. banda. Bendiciones. Noches. Bye, Toñito. Bye. Bye, buenas noches. Bye.